Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 16. Dice, todavía un poco, dice el Señor Jesús aquí a sus discípulos, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero también después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y este texto que nos genera tanta tranquilidad, porque de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Esto lo hemos vivido muchos, ¿no? Yo quisiera, en esta pequeña reflexión, hablar de dos separaciones y de un reencuentro. No sé si ustedes han pensado lo doloroso de las separaciones. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto separarnos de alguien? No sé si se dan cuenta porque estoy tocando este tema, ¿no? medio recurrente con lo que me está pasando. Pero realmente no hablemos de una separación por un tiempo, cuando tenemos la pérdida de un ser querido. ¿Por qué es tan doloroso, no? Hay un versículo en Eclesiastés que dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Es decir, nosotros no estamos preparados, porque Dios no nos creó así, para que haya separación. Nosotros hemos sido creados para estar siempre juntos. En la creación de Dios existe la separación por la caída del hombre en el pecado, pero de lo contrario no existía la separación. El corazón del hombre estaba hecho para la eternidad, para estar siempre uno al lado del otro, no existía la muerte. Entonces por eso, de hecho, al haber eternidad en el corazón del hombre, uno sufre y padece tanto cuando hay una separación. Es lo que le estaba por ocurrir a estos discípulos. Entonces el Señor Jesús le dice, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre. ¿Cuál es la primera separación que sufren estos discípulos? Sin lugar a duda, es la muerte del Señor Jesús. ¿Cuántas veces hablamos nosotros de las expectativas que tenían estos 12 discípulos, estos discípulos? Inclusive no solo sus discípulos, sino también aquella gente que le seguía, que era que el Señor Jesucristo iba a restaurar el reino en aquella época. Imaginándonos esto, cómo ellos iban a entender que ese Señor Jesucristo
al cual veían hacer milagros, al cual veían que nadie se le podía oponer en argumentos, al cual veían que en 2 ocasiones pretenden matarlo y él pasa por en medio de aquellos que pretendían matarlo y nadie lo toca. ¿Cómo habrán vivido entonces ellos este anuncio de esta separación? ¿Cómo lo habrán vivido? ¿Cómo habrán vivido esto que les está diciendo el Señor Jesús? Todavía un poco y no me veréis. Ahora, hay un detalle que yo quiero remarcar. El Señor Jesucristo entrega su vida. El Señor Jesucristo es crucificado. Uno de los discípulos, y todos los discípulos que le habían dicho que lo iban a seguir hasta la muerte, salen desperdigados, salen cada uno por su lado, salvo uno que estuvo cerca de la cruz. Pero todos en ese momento se separaron. Cuando el Señor Jesucristo llega a la cruz del Calvario, el momento de la separación. Pero, ¿cómo vivieron ese momento? En un primer instante, ellos se separan y cada uno va por su lugar. Pero, más adelante, podemos ver, ya no en el momento de la separación, sino ya en el momento del reencuentro, cómo estaban ellos. Y dice la palabra de Dios que estaban juntos. Lucas capítulo 24. Hay una primera separación que es la del Señor Jesús cuando es entregado en la cruz. Ahora en el Lucas capítulo 24, después de aquellos caminantes que van a Emaús, dice que en el versículo 36 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿En medio de quién? En medio de los discípulos. En medio de estos discípulos que estaban juntos. Entonces, sufren esa primera separación los discípulos. El Señor Jesús en la cruz. El Señor Jesús sepultado. Las mujeres que van a llevarle especias aromáticas a la tumba que está vacía. Las mujeres que vuelven a los discípulos para decirles que el Señor no estaba, los discípulos que no le creen. Y sigue los acontecimientos y los discípulos estaban juntos hasta que se les aparece el Señor Jesús y les dice, paz a vosotros. Yo no encuentro en la vida del cristiano el vivir como cristiano, el atravesar una prueba como hijos de Dios, el soportar una separación que no sea estar juntos en comunión. No hay forma, no hay forma. Yo no entiendo cómo puede ser que haya hermanos, o a veces hasta yo, pretendamos obtener el consuelo de Dios, si bien es cierto que uno lo obtiene en silencio, que uno lo obtiene en la intimidad, pero ¿cómo obtener consuelo? ¿Cómo obtener fuerza para soportar la prueba? ¿Cómo obtener fuerza inclusive para vencer la tentación si no es estando juntos? No existe otra forma. Nadie me puede decir, y no por ser soberbio, sino porque la palabra de Dios lo dice, no hay forma de vivir la vida cristiana, de vivir cualquier experiencia, de soportar cualquier prueba, de vencer cualquier tentación que no sea estando juntos. Los discípulos, me imagino la situación de ellos, o nos imaginamos, o es imposible imaginarla, el desconsuelo que tendrían. El Señor, que los había guiado durante 3 años, no estaba más con ellos, no estaba más. Pero no solo no estaba más, sino que lo había crucificado el poder dominante de ese tiempo. ¿Cómo puede ser que mi Señor, que nuestro Señor haya sido crucificado? ¿Cómo puede ser que nosotros teníamos tantas expectativas
de que Él iba a restaurar el reino, está bien, no entendían cómo puede ser que ahora el Señor no esté. El dolor y la tristeza de la separación es terrible, y más en este caso. Sin embargo, estaban juntos, uno solo ya no estaba con ellos, pero los demás estaban juntos. Ahora, ¿cómo reaccionan, lo que es el ser humano? ¿Cómo reaccionan estando juntos? Porque el Señor les había dicho que así debía ser. Estando juntos se aparece el Señor Jesús y les dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, de lo que había ocurrido en Jerusalén, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. El saludo típico de aquel momento, de aquella época, que sigue siendo, paz a vosotros, es el Señor Jesús que se mete dentro de esa congregación pequeña, que estaría temerosa, llena de dudas, y le dice, paz a vosotros. ¿Y ellos cómo reaccionan? Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Notable, ¿verdad? Notable. Habían sido separados. Su Señor había sido crucificado. Su Señor les había dicho que al tercer día iba a resucitar. No entendían. ¿Qué mayor prueba se dice, y con notable exactitud, que la mayor prueba de que Jesucristo resucitó son sus discípulos, que no le habían creído? Entonces, estaban juntos, aparece el Señor Jesús y ellos se llenan de espanto. Dice, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Jesús les dice, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, en este caso de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenés algo de comer? ¿Tenés aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Una separación, pero un hermoso reencuentro. Ahora, él les pregunta, ¿por qué estáis turbados y vuestro corazón tiene estos pensamientos? Mirad mis manos, mirad mis pies, que yo soy. Los discípulos tenían tanta incredulidad que ellos mismos pensaron que veían un espíritu, que no era el Señor Jesús. Ahora, yo me pregunto, nos podemos preguntar en esta noche, ¿nos gusta estar a solas con el Señor Jesús? Y ustedes me van a decir, Néstor, ¿qué pregunta? ¿Cómo no nos va a gustar? Ahora, ¿lo hacemos de estar a solas con el Señor Jesús? ¿Lo hago yo de estar realmente un tiempo a solas con el Señor Jesús? Porque por lo menos hay dos situaciones. Una, la comodidad. Es decir, si yo quiero estar a solas con el Señor Jesús, tengo que estar dispuesto a abrir la Biblia, tengo que estar dispuesto a orar, tengo que estar dispuesto a dedicarle un tiempo, tengo que estar dispuesto a escuchar su voz. Y la verdad que es mucho más fácil agarrar un libro, leerlo, o sentarme a ver una película. Es mucho más fácil, es mucho más fácil. Requiere tiempo, requiere interés, requiere darle al Señor el primer lugar. Ahora, cuando uno entra en esa comunión con el Señor Jesús, estos discípulos, primero tenían temor, después dudaban, pero en último término dice, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pan asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Anteriormente dice, y diciendo esto le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Hemos vivido en alguna ocasión una experiencia tan extraordinaria y tan hermosa
de llenarnos de gozo de tal manera que no podemos creerlo, de tener una relación, de haber leído un pasaje, de habernos hablado y revelado Dios a través de su Escritura algo que nos da tanto gozo que no podemos creer que sea así. Yo creo que nos ha pasado en alguna ocasión, nos debería pasar siempre. Pero cuando uno, como hijo de Dios, se presenta delante de la presencia de Dios con el corazón abierto y con el deseo de decirle: Señor, háblame, de clamarle: Señor, quiero escucharte. Dios habla por su palabra. Y hay veces que es tal el gozo de la revelación que Dios nos da a través de su palabra, de la enseñanza que Él vierte a través de su palabra, de cómo nos toca a través de una experiencia que estamos viviendo y abrimos un pasaje y nos habla profundamente a lo que estamos viviendo, que no podemos entender el gozo que nos da. Y eso es ni más ni menos que lo que hizo el Señor Jesús. Dice: entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Es que Jesús quiere eso. Jesús quiere compartir con cada uno de nosotros el alimento. En este caso yo prefiguro un pez asado y un panal de miel. Algo sencillo, algo que sería muy normal de comer en esa época. Y el Señor lo comparte con sus discípulos, porque es la alegría de ese primer reencuentro. Hubo una separación, que fue la primera, la del Señor Jesús en la cruz del Calvario, y estos discípulos se reencuentran con Él, los 11, en comunión. Primero, no lo pueden creer. En segundo lugar, de gozo no lo pueden creer. Y en tercer lugar, comparten la comida con su maestro. ¿Qué mejor que eso? No siempre las separaciones tienen reencuentro, pero en este caso, esta primer separación de sus discípulos, por 3 días, no más, con el Señor Jesús, con su maestro, tuvo un reencuentro y lo vivieron de esta manera. Ahora, sigue más adelante el pasaje de Lucas. Y en el versículo 50, después de decirle, que lo podríamos leer, dice en el versículo 47, y les dijo que predicasen en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Quedaos en comunión, juntos, congregados, para recibir la promesa. Yo me imagino el gozo de estos discípulos. El Señor Jesús que se apareció. El Señor Jesús que le mostró sus manos, sus pies, su costado. El Señor Jesús que comió un pez asado y un panal de miel. ¿Qué mejor que eso para estos discípulos? Señor, ¿estás con nosotros? ¡Qué alegría! Resulta que, versículo 50 dice, y lo sacó fuera hasta Betania. Y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Una segunda separación. ¿Pero cómo puede ser? Señor, estuvimos 3 años juntos, disfrutando de tus milagros, de tus curaciones, de tus sanaciones, de tu palabra, de tus enseñanzas. Resulta que de repente decís que tenés que entregar tu vida y entregás tu vida, pero resucitás. Y ahora que estábamos disfrutando de un pescado asado, de un panal de miel, nos llevás afuera de Betania y resulta que te volvés a ir. Otra separación. No estamos preparados para separaciones. El tema es cómo las vivimos. La primera separación de estos discípulos
la vivieron de manera tal que siguieron congregados. Ahora, esta segunda separación, de la cual todavía ni ellos ni nosotros hemos tenido un reencuentro, ¿cómo la vivieron? Dice que después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Que una persona me diga que la bendición no está en la comunión entre los hermanos y en el congregarnos los hermanos. No hay forma que me lo digan, no hay forma. Porque es allí, sabemos bien, donde Dios derrama bendición y vida eterna. Y este principio lo vivieron los discípulos desde que el Señor Jesús ascendió a los cielos. Dice, después de haber ascendido a los cielos, como después lo dice Lucas, allí en el libro de los Hechos, dice que ellos fueron, adoraron y volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. La pregunta, para finalizar, es cómo estamos viviendo nosotros la separación. ¿Cómo estamos viviendo la primera separación? Que el Señor Jesucristo haya sido crucificado. ¿Cómo lo vivimos en nuestras vidas? ¿O es solamente, Néstor, sí, el Señor Jesús murió por mis pecados y lo tengo en mi intelecto y voy para un lado y voy para otro y lo leo y lo releo en la palabra de Dios y voy y busco en libros para interiorizarme más de ese misterio tan grande que es la muerte del Señor Jesús en propiciación por mis pecados, pero no llego a bajarlo a mi corazón y vivo intelectualmente como un cristiano? Estos discípulos no lo vivían así. Estos discípulos se reencontraron con el Señor Jesús la primera vez y participaron con Él, comieron con Él, disfrutaron de su presencia, disfrutaron de su comunión y disfrutaron de la comunión unos con otros. Entonces, este pequeño grupo que estamos en esta noche, Dios nos permita vivir esa primera separación, que es la cruz de Cristo, bajarla desde el intelecto hasta nuestro corazón, vivirla de manera tal que nos motive a glorificar el nombre de Dios, pero aparte que nos motive a vivir como verdaderos cristianos, amándonos unos a los otros, y que Dios nos ayude a testificar de Él, que quizás es lo que más nos cuesta, a testificar de Él. Ahora, la segunda separación de parte de los discípulos no tuvo reencuentro. Y todavía nosotros no lo tenemos tampoco. Es el Señor el que ha de venir a buscarnos. Ahora, ¿cómo esperaron ellos ese reencuentro? Dice acá que lo esperaron volviendo a Jerusalén, adorando y alabando a Dios y reuniéndose en el templo. Ahora, ¿cómo esperamos nosotros ese reencuentro con Dios? Con temor a decir algo... No, pero creo que lo puedo decir. Yo sé que todos creemos que el Señor Jesús viene a buscarnos, pero vivo yo y vivimos con la expectativa de que el Señor Jesucristo viene en cualquier momento. Mire, hace años, yo recuerdo, en las conferencias que se hacían de jóvenes, conferencias misioneras, conferencias generales que se siguen haciendo, pero parecía que el tema recurrente de un año a otro, pasaban 2 o 3 años, era la venida del Señor. No sé si hace poquito se tocó de nuevo, pero es como que desapareció ese tema. Y el Señor Jesucristo está viniendo. Ahora, no vaya a ser que me pierdo en mi vida, que me pierdo en mi trabajo, que me pierdo en mis estudios, que me pierdo en tantas cosas y me olvido realmente que el Señor Jesucristo está viniendo a buscarme. Estos discípulos vivían la vida del Señor, del reencuentro, del segundo reencuentro con el Señor Jesús, realmente como que iba a ocurrir de un momento a otro, lo sabemos. Realmente, yo me acuerdo, no sé si ustedes recordarán, había un hombre, era de Bernal, de Belder era el apellido. No me acuerdo el nombre, pero era de Belder, era
muy, gesticulaba mucho cuando hablaba, era muy impulsivo cuando hablaba. No me acuerdo el nombre de Belder. Pero él hablaba, una vez me acuerdo, habló en donde yo iba en San Andrés, y habló de la Segunda Avenida, y claro, yo era, ¿qué tendría? 18 años, ¿no? O menos. Y le dijo, Juan, creo que era Juan, don Juan, pero dígame, usted, está bien, los discípulos, pero esperaban que el Señor viniera de un día para otro. Ajá, ¿y vos qué esperás? Y es la verdad. El Señor Jesús viene de un momento a otro. Los discípulos lo esperaban de esa forma. Los discípulos tuvieron 2 separaciones. Una de ellas, el reencuentro fue con el Señor Jesús. La segunda está viniendo, no solo para los discípulos, sino también para cada uno de nosotros. Dice Pedro, la carta de Pedro, 2 Pedro capítulo 3, 2 Pedro capítulo 3, versículo 13, dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Digo, esperamos eso. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cómo vivir este tiempo de separación de nuestro Señor Jesús hasta tener ese reencuentro con Él? ¿Cómo vivirlo? Y acá Pedro dice, amados hermanos, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin manchas e irreprensibles en paz. Y termina diciendo, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Las separaciones son dolorosas. Los reencuentros son maravillosos. Y me corrijo. Yo al principio dije que hay separaciones que no tienen reencuentro. Para los hijos de Dios, toda separación tiene reencuentro. Toda. Podrá ser en la tierra, si no, seguro en los cielos. Y mientras esperamos el reencuentro, nosotros no le hemos visto cara a cara, pero un día le hemos visto al Señor Jesús con los ojos de la fe y lo hemos recibido como nuestro Salvador. Mientras esperamos el reencuentro de un día, verle cara a cara. Movámonos, trabajemos, vivamos, viva yo, vivamos cada uno de nosotros, de la forma que vivieron los primeros cristianos, los discípulos del Señor Jesús, congregándose en el templo, alabando, adorando, tratando de sacarnos, como dice Pedro, mancha, tratando de sacarnos cosas feas de nuestras vidas, glorificando a Dios, y con esa expresión tan maravillosa que dice Pedro, hasta el día de la eternidad, donde le veremos, donde nos reencontraremos y donde vamos a vivir a pleno esa eternidad que Dios puso en cada uno de nuestros corazones. Amén.